En la primavera de 1859, dos emperadores condujeron a sus ejércitos hacia los campos de trigo del norte de Italia. Uno de ellos ocupaba el trono de Francia, el otro gobernaba el Imperio Austriaco desde Viena. En el transcurso de 10 semanas, casi 40.000 hombres habrían muerto en aquellos campos. El mapa de Europa sería redibujado, y un reino llamado Italia comenzaría a tomar forma por primera vez en más de 1000 años. Pero alguien tenía que pagarlo. Los ejércitos no marchan movidos por el patriotismo, marchan gracias al pan, a las balas, a las botas, a los bonos. Y en las oficinas de una casa bancaria parisina, en el número 20 de la Rue Taitbout, un inmigrante alemán de 26 años, llamado Frederick Emil Erlanger, estaba a punto de hacerse cargo del negocio familiar, en el preciso momento en que Europa necesitaba a alguien dispuesto a financiar una guerra. Su padre se había convertido del judaísmo al cristianismo, décadas atrás. Su firma había sido fundada por un antiguo empleado de los Rothschild que deseaba romper el monopolio rothschildiano. Entre sus clientes figurarían pronto los Estados Confederados de América, los reyes de Suecia y Portugal, el Khedive de Egipto y Cecil Rhodes. Y en 1859, su nombre empezó a aparecer en los libros de cuentas que financiaron la campaña franco-piamontesa contra Austria. Pero Erlanger no estaba solo. A sus espaldas se extendía una enmarañada red de financieros judíos, semijudíos y judíos conversos. Algunos prestaban dinero a Napoleón III, otros se lo prestaban a Francisco José en Viena, y al menos una célebre casa hacía ambas cosas en secreto al mismo tiempo. Esta es la historia de cómo los hombres que controlaban el dinero decidieron qué imperio sobreviviría y cuál perdería la mitad de Italia en 3 meses. Esta es la historia del dinero, detrás de la guerra de 1859. Para entender la guerra de 1859, hay que entender lo que Italia era en realidad antes de ese año. Y la respuesta es que Italia no existía. No había ningún país llamado Italia. Había una península llena de pequeños estados, la mayoría de ellos en manos de extranjeros, ocupados o controlados por ellos. En el norte, el Imperio Austriaco era el dueño absoluto de Lombardía. Milán, la ciudad más rica de la región, pagaba sus impuestos a Viena. La provincia vecina de Venecia, con la gran ciudad portuaria de Venecia, también pertenecía a Austria. Juntas, estas dos provincias proporcionaban al Imperio Austriaco aproximadamente 1/4 parte de todos sus ingresos fiscales. Ese único hecho explica por qué Austria nunca cedería el norte de Italia sin combatir. Al oeste de Lombardía se encontraba el único estado independiente de habla italiana, de cierto tamaño. Se llamaba Reino de Cerdeña, aunque apenas nadie vivía en la isla de Cerdeña. La verdadera sede del poder se hallaba en el continente, en una región llamada Piamonte, y la capital era la ciudad de Turín. El reino estaba gobernado por una antigua dinastía francófona, llamada Casa de Saboya, y en 1859, el rey que ocupaba el trono era un monarca de frondoso bigote y afición obsesiva a la caza, llamado Víctor Manuel II. Pero quien gobernaba el reino en la práctica no era el rey, era su primer ministro. Su nombre era el conde Camillo Benso di Cavour. Y Cavour tenía un problema. Cavour quería unificar Italia, o al menos quería absorber las ricas provincias norteñas de Lombardía y Venecia en el Piamonte, expulsar a los austriacos de la península y convertir su pequeño reino montañoso en el líder de un estado italiano mucho más amplio. Ya lo había intentado una vez. En 1848, durante una oleada de revoluciones que sacudió toda Europa, el viejo rey del Piamonte había declarado la guerra a Austria y su ejército había sido aplastado 2 veces. Los austriacos habían reocupado Lombardía, las revoluciones habían fracasado en toda la península, y el sueño de una nación italiana había quedado relegado al mundo de los poetas y los exiliados. Cavour no era un poeta. Cavour era un hombre de negocios, un periodista y un experto financiero. Había dedicado los años posteriores a 1848 a modernizar el Piamonte. Construyó ferrocarriles, abrió el país al libre comercio, llegó a acuerdos con los bancos, atrajo inversión extranjera. Comprendía que Austria no podía ser vencida con pasión y barricadas. Hacía falta industria, hacían falta aliados, y sobre todo, hacía falta dinero. A finales de la década de 1850, Cavour había llegado a la conclusión
de que la única forma de derrotar a Austria era llegar a un acuerdo con el nuevo gobernante de Francia. Ese gobernante era Napoleón III, sobrino del mismísimo Napoleón Bonaparte. Había llegado al poder mediante un golpe de Estado en 1851. Se había proclamado emperador en 1852, y en ese momento residía en el Palacio de las Tullerías, buscando la manera de ganarse un nombre en los asuntos europeos. Napoleón III había sido un joven revolucionario en Italia en su juventud. Tenía vínculos personales con la causa italiana. También tenía razones políticas. Italia era una forma de humillar a Austria, debilitar a sus rivales de Viena, y de paso, obtener algún territorio nuevo para Francia. En julio de 1858, Cavour viajó en secreto a una pequeña ciudad balneario francesa llamada Plombières. Allí, en conversación privada con Napoleón III, los dos hombres trazaron un plan. Francia se uniría al Piamonte en una guerra contra Austria. El precio era que el Piamonte cedería el ducado de Saboya y el condado de Niza a Francia tras la victoria. Los dos hombres sellaron el acuerdo con un apretón de manos. El pacto quedó formalizado en un tratado oficial el enero siguiente. Ahora Cavour tenía su aliado, tenía su plan, tenía su causa. Solo quedaba un problema. Necesitaba encontrar el dinero para costear la guerra. Y los hombres del dinero en Europa, casi sin excepción, no querían la guerra en absoluto. La familia bancaria más poderosa de Europa, en 1859, era, con una ventaja abrumadora, los Rothschild. Existían 5 ramas de la familia, con sede en Frankfurt, Viena, Nápoles, Londres y París. Eran, prácticamente sin discusión, la familia judía de mayor éxito en la historia moderna de Europa. Habían financiado a Wellington contra Napoleón Bonaparte. Habían prestado dinero al gobierno británico para abolir el comercio de esclavos en sus colonias. Habían emitido bonos para casi todas las grandes potencias del continente. En 1859, al frente de la Casa de París, estaba un varón de 71 años llamado James Mayer, de Rothschild, y la fortuna familiar se estimaba en cientos de millones de francos. Los Rothschild no querían una guerra en Italia. Tenían todos los motivos del mundo para oponerse a ella. La rama vienesa de la familia estaba profundamente integrada en las finanzas del Estado austriaco. La rama parisina mantenía estrechos vínculos con Napoleón III. La rama londinense acababa de participar en la organización de un empréstito de 6 millones de libras a Austria en enero de 1859, dinero destinado a estabilizar las finanzas austriacas. La rama napolitana estaba ligada a la conservadora dinastía borbónica del sur de Italia. Una guerra que enfrentara a Francia contra Austria, con el Piamonte como detonante, prendería fuego a los intereses de la familia en todas direcciones a la vez. Así pues, James Rothschild fue a ver a Napoleón III e intentó disuadirlo. Le advirtió de las consecuencias financieras, le advirtió de los riesgos diplomáticos. Insinuó, con la autoridad singular de quien había financiado gobiernos durante medio siglo, que los mercados de bonos castigarían severamente a Francia si estallaba la guerra. Napoleón escuchó con cortesía y lo ignoró. Pero los Rothschild no eran pacifistas, eran banqueros. Y los banqueros no pierden dinero en una guerra, lo ganan. Cuando James Rothschild se dio cuenta de que no podía detener el conflicto, empezó a situar a la familia para sacar provecho de él, independientemente del bando que resultara vencedor. Suscribió cuantiosas participaciones en un empréstito francés de 500 millones de francos en 1858, al que todo París ya llamaba un empréstito de guerra. Sus primos londinenses encabezaron la organización del empréstito austriaco de 6 millones de libras en enero de 1859. Y en la mañana del 30 de abril, el mismo día en que las tropas austriacas cruzaron la frontera con Cerdeña, la oficina londinense de los Rothschild envió un telegrama a París que rezaba: «Las hostilidades han comenzado. Austria necesita un empréstito de 200 millones de florines». Los historiadores emplean a veces una expresión para describir lo que hacían los Rothschild en la primavera de 1859. La expresión es juego doble, double dealing. Predicaban la paz en público, mientras, discretamente, se aseguraban de que, cualquiera que fuera el bando que necesitara dinero con urgencia, ese dinero fluyera a través de los bancos y los sindicatos de bonos de los Rothschild. Prestaban a ambos lados. Lo hacían deliberadamente.
Y lo hacían bien. Pero aquí está la parte que cambia toda la historia. Los Rothschild, en realidad, no querían financiar el bando piamontés de la guerra. Querían que Austria permaneciera en el norte de Italia. Tenían razones políticas y económicas para apoyar el viejo orden de Viena. Y Cavour, el primer ministro piamontés, había pasado toda la década de 1850 intentando romper el control de los Rothschild sobre las finanzas piamontesas. Los había grabado con impuestos. Los había eludido. Los había insultado públicamente. Le había dicho a sus colaboradores que si alguna vez tenía la oportunidad de divorciarse de los Rothschild y casarse con otra familia bancaria, la aprovecharía sin vacilar. Así que cuando Cavour necesitó pagar un ejército en 1859, no podía simplemente presentarse en la oficina Rothschild de Turín y pedir un préstamo. Tenía que buscar en otro lugar. Tenía que encontrar banqueros dispuestos a apostar contra el orden establecido. Tenía que encontrar hombres que quisieran aprovechar esa guerra para desafiar el monopolio de los Rothschild. Hombres que vieran una oportunidad en el caos. Hombres que estuvieran dispuestos a prestar a un pequeño reino, en un momento desesperado, a cambio de influencia en la nueva Europa que la guerra estaba a punto de crear. Y en París había exactamente dos grupos bancarios que respondían a esa descripción. Uno era el de los hermanos Pereire. El otro era la emergente firma de Émile Erlanger y compañía. Los hermanos Pereire eran los banqueros más interesantes de Francia, de los que nadie fuera de Francia ha oído hablar jamás. Sus nombres eran Émile e Isaac. Procedían de una familia judía sefardí, que había vivido originalmente en Portugal. Había huido de la Inquisición, se había asentado en Burdeos y había dado a la historia uno de los mayores educadores de personas sordas de Europa, un hombre llamado Jacob Rodríguez Pereira, que enseñó a hablar a niños sordos en el siglo XVIII. Los Pereire eran judíos de firmes convicciones. Nunca se convirtieron. No ocultaban sus orígenes. Construyeron su fortuna a plena luz del día. En su juventud, los hermanos habían sido seguidores de un singular pensador utópico francés llamado Saint-Simon, quien sostenía que ingenieros, industriales y banqueros debían gobernar el mundo en beneficio de la humanidad. Los Pereire convirtieron esa visión en un modelo de negocio. En la década de 1830, construyeron el primer ferrocarril de pasajeros de Francia, de París a Saint-Germain. En la de 1840, se expandieron hacia los ferrocarriles de todo el continente. Y en 1852, con la bendición personal del nuevo emperador Napoleón III, fundaron un banco llamado el Crédit Mobilier. El Crédit Mobilier fue el primer banco de inversión moderno de la Europa continental. Los Pereire lo concibieron específicamente para romper el dominio de los Rothschild sobre las finanzas francesas. Movilizaron los ahorros de la clase media francesa. Emitieron acciones destinadas a pequeños inversores. Canalizaron ese capital hacia ferrocarriles, bienes inmuebles, obras públicas y bonos del Estado. A finales de la década de 1850, el Crédit Mobilier contaba con sucursales e imitadores en toda Europa. Los Rothschild los odiaban. Los Rothschild intentaron aplastarlos, y durante la década de 1850, durante un breve y deslumbrante decenio, los Pereire iban ganando. En 1858, los Pereire llegaron al Piamonte. Comenzaron a adquirir participaciones en los ferrocarriles piamonteses. Abrieron líneas de crédito al gobierno de Cavour. Se posicionaron para competir con los Rothschild en la financiación de la unificación italiana. En 1863, se harían formalmente con el control de un importante banco turinés y le cambiarían el nombre por el de Credito Mobiliare, la versión italiana de su empresa francesa. Pero los cimientos se habían puesto en 1858 y 1859, en los meses anteriores a la guerra y durante el propio conflicto. Cuando Cavour necesitó recaudar dinero para el esfuerzo bélico, en 1859, intentó enfrentar a los Pereire y a los Rothschild entre sí. Se acercó a James Rothschild y lo amenazó con ceder el negocio a los Pereire. Se acercó a los Pereire e insinuó que los Rothschild seguían en lisa. Escribió a sus colaboradores que quería divorciarse de Rothschild y casarse con los Pereire, pues juntos formarían una feliz pareja. Pero la estrategia fracasó. Ninguna de las dos familias estaba dispuesta a asumir por sí sola el riesgo total de respaldar una guerra. Los mercados de bonos estaban nerviosos. Un empréstito austriaco anterior
había tenido un rendimiento mediocre. El propio Crédit Mobilier estaba sobreextendido en sus operaciones francesas. Así que Cavour se vio obligado a retroceder. Tuvo que emitir bonos piamonteses, destinados al público general con fuertes descuentos, 79 francos por cada 100 francos de valor nominal, cuando había esperado venderlos a 86. El reino del Piamonte tuvo que presentarse, en esencia, ante sus propios ciudadanos, sombrero en mano, y suplicar el dinero para librar una guerra que los grandes banqueros de Europa no estaban dispuestos a financiar por completo. Sin embargo, pese a toda esa postura pública, pese a todas las amenazas y rabietas de Cavour, los Rothschild sí participaron en la emisión final de bonos de preguerra. También lo hicieron los Pereire, también casas más pequeñas. Y también, indirectamente, el banco que estaba a punto de cobrar gran importancia en todo este asunto. Un banco fundado por un judío converso, con profundas conexiones tanto con los Rothschild como con los Pereire, dirigido por un joven que acababa de salir de la sombra de su padre. Un banco llamado Emil Erlanger y compañía. Frédéric Emile Erlanger nació el 19 de junio de 1832 en la ciudad alemana de Frankfurt del Meno. Su padre era un banquero llamado Raphael Erlanger. Su madre era una joven llamada Margarete Helene Albert. Y existe un hecho sobre Emile Erlanger, que aparece distorsionado en casi todas las versiones de esta historia que uno pueda llegar a leer. Su padre se había convertido del judaísmo al cristianismo. Raphael Erlanger había nacido judío. Su propio padre, un viejo corredor de divisas francofortés, llamado Lob Moses, había hebraizado su nombre a Ludwig Moritz Erlanger en los primeros decenios del siglo XIX. Rafael había comenzado su carrera como empleado en la oficina de Frankfurt de la familia Rothschild, los banqueros judíos más poderosos de Europa. Pero antes del nacimiento de su hijo mayor en 1829, Raphael Erlanger se convirtió al cristianismo. Su esposa era cristiana. Crió a sus hijos como cristianos. Para cuando nació el joven Emile Erlanger en 1832, la familia ya no era judía en ningún sentido religioso, aunque a los ojos de los antisemitas, entonces y ahora, siempre serían clasificados por su linaje antes que por su bautismo. Esta cuestión importa porque la historia de Emile Erlanger es narrada en ocasiones como la historia de un banquero judío que financia una guerra alineada con intereses judíos y para fines judíos. La realidad es más compleja. El propio Emile Erlanger era un católico bautizado. Contraería matrimonio más adelante con la nieta de Jacques Lafitte, un antiguo primer ministro de Francia. Su esposa era una socialité parisina procedente de una familia cristiana. Volvería a casarse en segundas nupcias con la hija de John Slidell, el embajador confederado en Francia. Sus hijos serían criados en la fe católica romana. Su nombre sería ennoblecido en 4 ocasiones distintas por monarcas católicos de Portugal, Saxe-Meiningen, Austria y Francia. El hombre al que el espectador está a punto de seguir a lo largo de esta historia no era un judío practicante que financiaba una causa religiosa. Era un banquero de familia conversa, que operaba en una tradición originalmente judía, sirviéndose de las redes que su padre, de nacimiento judío, había construido, en un mundo financiero en el que los banqueros judíos y judíos conversos desempeñaban un papel enorme y desproporcionado. Pero lo que importaba eran las redes. Raphael Erlanger había fundado su propio banco en Frankfurt en 1848, tras años de trabajo para los Rothschild. Lo denominó Erlanger e Hijos. Comenzó a pequeña escala, captó capital de manera agresiva, y en menos de una década se había convertido en un serio competidor de los bancos Rothschild en Frankfurt, Viena y París. Se especializó en lo que hoy denominaríamos bonos de mercados emergentes de alto riesgo. Prestó dinero a gobiernos escandinavos, sacó a Suecia de una crisis bancaria, emitió deuda para pequeños reinos y regímenes inestables que los Rothschild consideraban por debajo de su dignidad. En 1853, su hijo Frédéric Emile cayó enfermo. El joven se retiró de los negocios y viajó a Grecia y Egipto para recuperarse. Estando en Egipto, conoció a un ingeniero francés llamado Ferdinand de Lesseps, quien por entonces comenzaba a planear un canal que atravesaría el Istmo de Suez y cambiaría para siempre el comercio mundial. Emile quedó fascinado. Regresó a Frankfurt
Retomó su puesto en el banco familiar y comenzó a posicionarse como el especialista en operaciones exteriores de la siguiente generación. El 30 de junio de 1858, Émile Erlanger contrajo matrimonio con Florence Louise Odette Lafitte. Era una joven socialité parisina, nieta de uno de los banqueros más célebres de la historia francesa. El matrimonio brindó a Erlanger acceso a los círculos más íntimos de las finanzas y la política francesas. Le proporcionó un punto de apoyo personal en París. Y exactamente un año después, en 1859, Émile asumió oficialmente la dirección de la sucursal parisina del negocio bancario de su padre. La firma pasó a ser conocida como Émile Erlanger y compañía, con sus oficinas en el número 20 de la Rue Taitbout. El momento no podría haber sido más dramático. Erlanger tomó formalmente las riendas de la casa parisina, en el mismo año en que estalló la guerra en Italia, el mismo año en que Napoleón III buscaba nuevas fuentes de crédito, nuevos aseguradores, nuevos participantes en los consorcios de préstamos que habrían de financiar la campaña franco-piamontesa, el mismo año en que Cavour trataba de romper la hegemonía de los Rothschild sobre las finanzas piamontesas y atraer capital nuevo procedente de fuentes nuevas. Erlanger se encontraba en una posición inmejorable. Era joven, ambicioso, nuevo, y no estaba condicionado por alianzas previas. El banco de su padre había construido su reputación prestando a gobiernos de riesgo con tipos elevados, lo cual era exactamente la situación de Piamonte en la primavera de 1859. Era, a juicio de Cavour, el tipo de banquero que podría ayudar donde los Rothschild e incluso los Pereire se negarían a hacerlo. Y así, en los meses en que Francia y Piamonte se preparaban para la guerra contra Austria, el nombre Erlanger comenzó a aparecer en los libros de los consorcios financieros que financiaban tanto el esfuerzo bélico francés como la movilización piamontesa. El banco Erlanger participó. Adquirió bonos del Estado francés, que todos sabían eran bonos de guerra. Se quedó con su parte del papel piamontés, que Cavour se esforzaba por colocar. Se posicionó en los márgenes de los consorcios, que las casas más importantes, los Rothschild y los Pereire, dominaban. Ese no fue el momento en que Erlanger alcanzó la fama. Ese momento llegaría 4 años después, en 1863, cuando comercializó 3 millones de libras esterlinas en bonos confederados en plena Guerra Civil Americana y amasó una fortuna personal, apostando por un régimen que cualquier persona sensata sabía que iba a perder. La guerra de 1859 fue el campo de entrenamiento de Erlanger. Fue allí donde el joven banquero alemán, recién asumido el mando de la casa parisina, aprendió a asegurar un conflicto, a navegar un mercado de bonos a golpe de noticias del frente, a ganar dinero mientras 2 imperios se desangraban mutuamente en los campos de trigo de Lombardía. En marzo de 1859, la trampa estaba tendida. Cavour había estado provocando deliberadamente a Austria durante meses. Había concentrado tropas piamontesas a lo largo de la frontera lombarda. Había acogido en el ejército piamontés a voluntarios italianos llegados de toda la península. Había financiado la propaganda nacionalista. Había pronunciado discursos que insinuaban lo que se avecinaba. Había hecho todo lo posible para que Austria pareciera el agresor cuando llegara el momento. El 9 de marzo de 1859, Piamonte movilizó oficialmente su ejército. Los austriacos, tras semanas de vacilación, movilizaron el 9 de abril. El 23 de abril, el gobierno austriaco entregó un ultimátum a Turín, exigiendo que Piamonte desmovilizara en un plazo de 3 días. Cavour y el rey se negaron. El 26 de abril, Austria declaró la guerra. Esto era exactamente lo que Cavour y Napoleón III habían deseado. Francia podía ahora alegar, al menos con un mínimo barniz de legalidad, que estaba cumpliendo su alianza defensiva con Piamonte. El 25 de abril, las primeras tropas francesas cruzaban ya hacia Piamonte. El 3 de mayo, Francia declaró formalmente la guerra a Austria. A finales de mayo, casi 200.000 soldados franceses y piamonteses se enfrentaban a un número aproximadamente igual de austriacos entre los arrozales y los maizales del norte de Italia. Los mercados de bonos reaccionaron exactamente como cabía esperar. Los títulos de deuda pública de toda Europa se sacudieron. Los bonos austriacos cayeron bruscamente. Los bonos franceses se tambalearon. El papel piamontés se vendía a precios de derribo. Y en las salas de negociación de París,
Londres, Frankfurt y Viena, los banqueros intentaban descifrar cada despacho del frente y apostar en consecuencia. Aquí es donde la ambigüedad moral de la guerra en los mercados de bonos alcanza toda su crudeza. Un banquero que aseguraba a un Estado en guerra no era un observador pasivo, era un participante activo. El precio de sus bonos subía y bajaba en función de las vidas de soldados en campos lejanos. Una victoria francesa significaba que su papel piamontés se recuperaría. Una victoria austriaca significaba que sus bonos austriacos se dispararían. Tenía razones financieras para desear resultados concretos, y los hombres que controlaban los mayores fondos de capital, los Rothschild, los Pereire y la ascendente casa Erlanger, ejercían una influencia enorme sobre la facilidad con que cualquiera de los bandos podía costear la siguiente campaña. Los Rothschild, como hemos visto, prestaban a ambos bandos. Los Pereire estaban fuertemente expuestos en el lado francés y piamontés. Erlanger, el hombre nuevo y joven, participaba donde podía, tomando fracciones de préstamos sindicados, intermediando en operaciones menores, aprendiendo el oficio a medida que se desarrollaba la guerra. Ninguno de estos hombres, es preciso decirlo claramente, estaba movido por el patriotismo italiano. Ninguno prestaba dinero porque creyera en la unificación de Italia, en la liberación de Lombardía, ni en el sueño de una península libre. Prestaban porque había beneficios que obtener, comisiones que cobrar y posiciones que consolidar en el nuevo panorama financiero que emergería tras la guerra. El 4 de junio, los ejércitos francés y piamontés aplastaron a una fuerza austríaca en la batalla de Magenta, al oeste de Milán. Los austríacos se retiraron. 3 días después, el 8 de junio, Napoleón III y Víctor Manuel entraron triunfalmente en Milán. La capital de Lombardía había cambiado de manos por primera vez en toda una generación. Los bonos franceses se recuperaron. Los bonos piamonteses se dispararon. Los bonos austriacos cayeron. Luego, el 24 de junio, llegó la batalla que pondría fin a todo. En un lugar llamado Solferino, en la orilla sur del lago de Garda, 300.000 soldados se encontraron en lo que sería la mayor batalla singular en Europa, entre Waterloo y la Primera Guerra Mundial. El combate duró 9 horas. Al caer la noche, los austriacos habían sido derrotados. Casi 40.000 hombres yacían muertos o heridos en el campo de batalla. Un empresario suizo llamado Henry Dunant se encontraba casualmente en la zona por negocios y se topó con el panorama de las secuelas. El horror de lo que vio en Solferino lo llevaría, 4 años después, a fundar el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero en los parqués de París, Solferino fue un triunfo. La guerra estaba en la práctica terminada. Los austriacos habían sido expulsados de Lombardía. Los bonos del bando victorioso subieron. Los bonos del bando derrotado se desplomaron. El Banco Erlanger, como cualquier otro participante del consorcio, valoró sus posiciones a precio de mercado y vio acumularse las ganancias. Y entonces, justo cuando los financieros y los operadores de bonos se preparaban para la segunda fase de la guerra, la campaña para expulsar a Austria también de Venecia, Napoleón III hizo algo que nadie en Europa esperaba. Detuvo la guerra. Napoleón III tenía varias razones para poner fin a la guerra de manera repentina. Las bajas de Solferino lo habían horrorizado personalmente. Había recorrido el campo de batalla y visto lo que la artillería moderna hacía a la carne humana. Era un hombre sensible en ciertos aspectos, una extraña combinación de aventurero romántico y administrador aprensivo, y la magnitud pura de la matanza lo había sacudido profundamente. Pero había también razones más frías. Prusia estaba movilizando en el Rin. Si Napoleón avanzaba demasiado hacia Venecia, si la guerra se prolongaba durante el verano, toda la Confederación Germánica podría entrar en el conflicto del lado austriaco, y Francia se encontraría de pronto combatiendo en 2 frentes. El cuadrilátero, la famosa cadena de fortalezas austriacas entre Lombardía y Venecia, resultaría enormemente costosa de asaltar. La opinión pública francesa se estaba volviendo contra la guerra, y Napoleón empezaba a sospechar que Cavour estaba a punto de aprovechar el caos para absorber no solo Lombardía, sino también Toscana, Módena, Parma y las legaciones pontificias, creando un Estado italiano unificado y poderoso, que Francia jamás había acordado apoyar. Así,
El 11 de julio de 1859, apenas 17 días después de Solferino, Napoleón III se reunió personalmente con el emperador Francisco José de Austria en la pequeña localidad de Villafranca, cerca de Verona. Los dos emperadores conversaron, pasearon y firmaron un armisticio en el acto. Lombardía sería cedida por Austria a Francia, que la transferiría a su vez a Piamonte. Venecia permanecería austriaca. Los gobernantes de Toscana, Módena y Parma, que habían huido de sus tronos en el caos de la guerra, serían restaurados. Italia formaría una confederación laxa bajo la presidencia honoraria del Papa. Cavour no fue invitado a Villafranca. Se enteró del armisticio con posterioridad. Montó en cólera contra el rey Víctor Manuel y amenazó con dimitir en el acto. Empleó lo que los testigos describieron como el lenguaje más irrespetuoso jamás dirigido a un monarca piamontés en la memoria de los presentes. El rey aceptó el acuerdo de todas formas. Cavour dimitió furioso y pasaría los 6 meses siguientes fuera del gobierno, observando desde los márgenes cómo los diplomáticos ultimaban la traición. Los términos definitivos quedaron fijados por el Tratado de Zúrich el 10 de noviembre de 1859. Se trataba de 3 tratados distintos cosidos entre sí, uno entre Francia y Austria, otro entre Francia y Cerdeña, y uno tercero entre los 3. Austria cedía formalmente Lombardía a Francia. Francia cedía formalmente Lombardía a Piamonte. Se suponía que los gobernantes de los ducados de la Italia central regresarían a sus tronos. Se suponía que el Papa introduciría reformas. Casi ninguna de las cláusulas relativas a la restauración o a la reforma papal llegaría a cumplirse jamás. Las consecuencias financieras de la paz repentina fueron tan dramáticas como las territoriales. Los mercados de bonos, que habían estado descontando varios meses más de guerra, tuvieron que recalibrar de golpe. El Banco Erlanger, los Pereire, los Rothschild, todo participante del consorcio que había tomado posiciones durante la ofensiva de primavera, tuvo que revisar sus libros. Los Rothschild, que se habían posicionado en ambos bandos, salieron de la guerra en una situación relativamente buena, con beneficios procedentes de las comisiones de aseguramiento y pérdidas en algunas posiciones austriacas. Los Pereire salieron con una fuerte exposición a la recuperación italiana, pero bien situados para el desarrollo ferroviario e industrial que vendría a continuación. Los Erlanger, la firma joven y nueva, salieron con experiencia, contactos y una reputación como participante serio en los grandes consorcios de préstamos de París. Y los campesinos italianos de Lombardía salieron bajo un nuevo gobierno, pagando impuestos en liras en lugar de florines, pero pagando impuestos igualmente. Seguían siendo pobres, seguían debiendo renta a los terratenientes, seguían debiendo diezmos a la iglesia. Los tenderos de Milán izaban ahora la bandera tricolor italiana en lugar del águila bicéfala austriaca. Los tenedores de bonos en París, Frankfurt y Londres habían cobrado sus cupones de los austriacos un mes, y ahora los cobrarían de los piamonteses al siguiente. El dinero seguía fluyendo, solo cambiaron los nombres en los recibos. Ahora podemos responder a la pregunta hacia la que ha ido encaminándose toda esta historia. ¿Quién pagó la guerra de 1859? ¿Y quién se benefició? El mayor asegurador único fue el propio gobierno francés. El contribuyente francés cubrió la mayor parte de los costes inmediatos de guerra a través del Tesoro francés, que había sido prefinanciado mediante el empréstito de 500 millones de francos de 1858. Dicho empréstito había sido suscrito por todos los grandes bancos parisinos, incluidos los Rothschild, los Pereire y decenas de casas más pequeñas, con una amplia participación de ahorradores franceses de clase media. La aportación de Piamonte se pagó mediante una combinación de endeudamiento forzoso, emisiones de bonos públicos a precios de derribo y líneas de crédito extendidas por un consorcio de bancos mayoritariamente franceses y en parte italianos. Los Rothschild participaron a regañadientes. Los Pereire participaron de forma agresiva. La firma Erlanger participó como nuevo socio junior, y la Casa del Comercio con sede en Turín, un banco organizado en la década de 1850 con el apoyo de los Rothschild y que en 1863 sería adquirido por los Pereire, actuó como punto de distribución local. Austria pagó a través de sus propios mercados de deuda, incluido el empréstito londinense de 6 millones de libras esterlinas de enero de 1859,
organizado en gran parte por la Casa Rothschild de Londres. Ese empréstito estaba destinado a estabilizar las finanzas austriacas. Terminó financiando al ejército, que perdería en Magenta y Solferino. Los Rothschild cobraron sus honorarios y comisiones, con independencia de si el empréstito alcanzaba o no sus objetivos políticos. Esa es, en definitiva, la genialidad y el horror del mercado de bonos. El banquero cobra por organizar el préstamo, no cobra porque el préstamo alcance sus objetivos políticos. Entonces, cuando la gente pregunta si los banqueros judíos financiaron la guerra de 1859, la respuesta honesta es sí, varios lo hicieron, y varios otros banqueros judíos o de origen judío financiaron al bando austríaco exactamente al mismo tiempo, en ocasiones, a través de la misma familia, desde distintas direcciones. Los Rothschild de Londres financiaron a Austria, mientras los Rothschild de París financiaban a Francia, mientras el propio James Rothschild suplicaba a Napoleón que preservara la paz. ¿Actuaban estos hombres movidos por solidaridad religiosa? La evidencia dice que no. Actuaban por intereses comerciales, rivalidades familiares y cálculos personales. Los Rothschild favorecían a Austria porque estaban integrados en el sistema de finanzas estatales austriaco y más adelante serían ennoblecidos por el propio Francisco José. Los Pereire favorecían a Piamonte y a Francia porque eran capitalistas ferroviarios sansimonianos que deseaban romper el monopolio Rothschild y apoderarse del nuevo mercado financiero italiano. Erlanger participaba en todos los bandos porque era un joven banquero que construía su cartera, sin compromisos ideológicos ni lealtad política más allá del próximo negocio. ¿Eran deshonestos? En cierto sentido, sí. El doble juego de los Rothschild en particular, que promovían la paz en público mientras se posicionaban para obtener beneficios en privado, era la clase de conducta que da tan mala fama a la guerra de los mercados de bonos. A los Pereire se les acusaría más tarde, con cierta justicia, de haber creado burbujas especulativas que impusieron enormes deudas a países como Italia y contribuyeron a desencadenar crisis financieras en las décadas de 1860 y 1870. Erlanger se haría pronto de mala reputación al suscribir los bonos confederados en 1863, cobrar una comisión del 5% y un descuento considerable sobre los propios bonos, y retirarse enriquecido cuando el sur colapsó y los inversores europeos corrientes lo perdieron todo. Pero no fue, en 1859, un proyecto judío coordinado para expulsar a Austria de Italia. Fue una caótica y oportunista pugna financiera multifrontal en la que los banqueros judíos y judíos conversos desempeñaron papeles protagónicos en ambos bandos del conflicto, en la que la mayor dinastía bancaria de Europa trataba activamente de impedir que la guerra ocurriera, y en la que un joven banquero medio católico llamado Emil Erlanger se ganó por primera vez los galones como financista de guerra. El imperio austriaco que emergió de la guerra de 1859 era más débil. Había perdido una cuarta parte de su base tributaria. Sus finanzas, que el préstamo Rothschild de enero debía estabilizar, quedaron devastadas. El régimen conservador del emperador Francisco José, que había sobrevivido a las revoluciones de 1848, apoyándose en su ejército, se vería ahora obligado a emprender una serie de renuentes reformas constitucionales, el diploma de octubre de 1860 y el diploma de febrero de 1861, en un intento de evitar que el imperio se deshiciera por las costuras. El reino de Piamonte que emergió era más grande, más rico, y estaba al borde de convertirse en el reino de Italia. A los 7 meses del Tratado de Zúrich, Cavour había regresado al poder. A los 9 meses, los plebiscitos en Toscana, Módena, Parma y la Romaña entregarían esos territorios en manos de Turín. Al año, Garibaldi desembarcaría en Sicilia con 1 millar de hombres. A los 2 años, el Reino de Italia sería proclamado en marzo de 1861, con Víctor Manuel como su primer rey y Turín como su primera capital. Cavour, el arquitecto de todo el proyecto, moriría repentinamente en junio de 1861, tras haber murmurado al parecer, en su lecho de muerte: «Italia está hecha, todo está a salvo». ¿Y los banqueros? Los banqueros siguieron adelante. Los Pereire continuarían tendiendo vías férreas por toda Europa y quebrarían de manera espectacular en 1867.
expulsados del Crédit Mobilier por el mismísimo Banco de Francia, que había sido su viejo rival. Los Rothschild seguirían dominando las finanzas estatales europeas, y serían ennoblecidos, de nuevo, por el mismo emperador austriaco, cuyo ejército habían contribuido parcialmente a derrotar. Emil Erlanger se trasladaría a Londres en 1870, adquiriría la nacionalidad británica y fundaría una de las grandes casas de banca mercantil londinenses de finales del siglo XIX. Erlanger, Kentucky, una localidad de los Estados Unidos, sería bautizada más tarde en honor de su familia, por su papel financiero en el desarrollo ferroviario norteamericano. La villa que construyó en el 16º arrondissement de París se mantiene en pie todavía hoy. En el otoño de 1859, la guerra había concluido oficialmente. El Tratado de Zúrich fue firmado en noviembre. Los diplomáticos recogieron sus papeles. Los ejércitos fueron desmovilizados. Los tenedores de bonos recibieron sus primeros cupones bajo los nuevos arreglos políticos. Y la vida cotidiana del norte de Italia comenzó a adaptarse a sus nuevos gobernantes. En Milán, las águilas austriacas fueron retiradas de los edificios públicos. Las tropas de la guarnición desfilaron hacia afuera por la Porta Romana. Los funcionarios piamonteses se instalaron. Comenzaron la tarea de integrar la Lombardía en el sistema jurídico, fiscal y administrativo del Reino de Cerdeña. Las clases medias lombardas, que en su mayor parte habían acogido favorablemente el cambio, pronto descubrieron que el sistema tributario piamontés era, en algunos aspectos, más gravoso que el austriaco. Los funcionarios piamonteses, que habían crecido hablando francés, con tanta frecuencia como italiano, no siempre eran sensibles a las costumbres locales lombardas. La célebre frase italiana, «Italia está hecha, ahora hay que hacer a los italianos», no sería acuñada hasta una década después, pero el sentimiento ya era palpable en las calles de Milán a finales de 1859. En Viena, la noticia fue recibida de la manera en que las malas noticias son siempre recibidas en la corte de los Habsburgo, con una enorme dosis de dignidad herida, una enorme dosis de recriminaciones internas y una negativa a reconocer la verdadera magnitud de lo que acababa de ocurrir. El emperador Francisco José, que había comandado personalmente a sus ejércitos en Solferino y los había visto derrumbarse, regresó al palacio de la Hofburg conmocionado. Destituyó a los generales que le habían fallado. Inició el doloroso proceso de aceptar que el régimen absolutista que había heredado de su tío tendría que ser modificado. En un plazo de 16 meses, promulgaría el Diploma de Octubre, un documento constitucional que, por primera vez, concedía a las diversas nacionalidades del imperio cierto grado de representación. Fue el primer paso en un camino que conduciría, con el tiempo, a la monarquía dual con Hungría en 1867 y a la gradual transformación constitucional de todo el imperio. En París, Napoleón III fue celebrado como el vencedor de Magenta y Solferino. Hubo desfiles, hubo medallas, hubo arcos de triunfo. La adquisición de Saboya y Niza, formalmente confirmada por el Tratado de Turín en marzo de 1860, otorgó a Francia 2 nuevos departamentos y una sensación de logro nacional. Pero bajo la celebración, el emperador sabía que no había cumplido del todo lo que había prometido. Venecia seguía siendo austriaca. El proyecto italiano que había puesto en marcha escapaba ya a su control. Los plebiscitos en Toscana y la Romaña, a principios de 1860, entregarían esos territorios en manos piamontesas, en contra de su voluntad. En cuestión de meses, Cavour estaría de vuelta en el poder en Turín, retomando la obra de la unificación que Villafranca debía haber detenido. Pocos años más tarde, Italia se uniría en un solo reino, no en la confederación laxa que Napoleón había imaginado. En Turín, Cavour regresó a la jefatura del gobierno en enero de 1860, apenas 6 meses después de su airada dimisión. De inmediato se puso a consolidar los logros de 1859 y a impulsar hacia adelante el proyecto de unificación. En cuestión de semanas, negociaba la cesión de Saboya y Niza a Francia, el precio que había prometido en Plombières 2 años antes. Al término del año, los ducados del centro de Italia habrían sido absorbidos mediante plebiscito. En la primavera de 1861, la aventura sureña de Garibaldi entregaría Sicilia y Nápoles al nuevo reino. El 17 de marzo de 1861,
El reino de Italia sería formalmente proclamado, con Víctor Manuel como su rey. Y en las oficinas de Émile Erlanger y compañía, en el número 20 de la Rue Taitbout de París, el joven banquero que acababa de completar su primer año como director de la firma, se sentó a contabilizar sus ganancias. La guerra de 1859 le había favorecido. Sus comisiones habían sido sustanciales. Su nombre había sido añadido a las listas de participantes serios en los grandes sindicatos de préstamos. Su padre en Frankfurt estaba siendo honrado ese mismo año por el rey de Portugal, quien había creado a Rafael Erlanger como Barão de Erlanger en 1859, en reconocimiento a sus servicios bancarios a la corona portuguesa. El ascenso de la familia se aceleraba. En el plazo de 12 años, esos mismos Erlanger serían ennoblecidos por el propio emperador Francisco José de Austria, el hombre cuyos ejércitos habían sido destrozados en Solferino, el hombre cuyo erario había sido dañado por la guerra que su banco había contribuido parcialmente a financiar, el hombre que ahora les concedería el título hereditario de Freiherr, en 1871, como si nada de aquello hubiera ocurrido jamás. Este era el mundo de las altas finanzas en la segunda mitad del siglo XIX. Un mundo en el que los banqueros financiaban ambos bandos de una guerra y eran recompensados por ambos bandos después. Un mundo en el que la misma familia podía emitir préstamos para Austria, Piamonte y Francia en el espacio de un solo año. En el que el mismo comerciante converso podía convertirse en barón en Portugal y en Austria en un plazo de 12 años. En el que el mapa político de Europa podía ser redibujado mientras el mapa financiero de Europa permanecía casi exactamente igual. Los reyes y emperadores cambiaban de lugar. Los banqueros se quedaban donde estaban. A los 4 años del Tratado de Zúrich, Émile Erlanger se encontraría inmerso en profundas negociaciones con los agentes de los Estados Confederados de América, preparándose para suscribir 3 millones de libras en bonos respaldados por algodón con un descuento considerable, cobrar su comisión del 5%, y retirarse con una fortuna personal mientras vendía esos bonos a inversores británicos y franceses que lo perderían todo cuando el sur colapsara. A los 5 años de Zúrich, se casaría con Mathilde Slidell, hija del embajador confederado en París, y consolidaría sus intereses comerciales en América. A los 11 años, trasladaría el banco entero a Londres, en vísperas de la guerra franco-prusiana, adquiriría la nacionalidad británica, y daría inicio a su segundo gran capítulo como banquero mercantil londinense. La guerra de 1859 había sido su aprendizaje. Las guerras que vinieron después serían su formación de posgrado. Y cuando murió en 1911 a los 78 años, habría dejado atrás un imperio bancario que había financiado la compañía del túnel del Canal de la Mancha, el telégrafo transatlántico, los ferrocarriles del sur de los Estados Unidos, los bonos de algodón de la Confederación, la modernización de Egipto, los proyectos coloniales de Cecil Rhodes y un centenar de otras empresas grandes y pequeñas. La guerra de 1859 fue donde todo empezó, en las oficinas de un joven que acababa de heredar el banco de su padre, el mismo año en que un ultimátum austriaco llevó a Europa al borde del conflicto. Los campesinos italianos en los trigales, a las afueras de Magenta, no sabían nada de esto. El caballo de caballería que murió en Solferino no sabía nada de esto. La madre lombarda que encendió una vela en la catedral de Milán cuando se marcharon los austriacos no sabía nada de esto. Sabían que algo había cambiado, sabían que hombres habían muerto, que los mapas habían sido redibujados, que una guerra se había librado y concluido. No sabían que la guerra había sido financiada por sindicatos de bonos en París y Londres, que los hombres que habían suscrito su liberación también habían suscrito a sus enemigos, que el mismo banquero converso que pronto suscribiría la esclavitud confederada había hecho sus primeras armas en su guerra de independencia, y que los hombres del dinero de Europa habían pasado página en el otoño de 1859 hacia el siguiente negocio, el siguiente sindicato, la siguiente oportunidad de hacer fortuna con la reconfiguración de los imperios. Esa es la historia de cómo se pagó la guerra de 1859. Esa es la historia del dinero detrás de la unificación de Italia. Esa es la historia del joven banquero llamado Émile Erlanger, de los hermanos Pereire de Burdeos, de los Rothschild de Londres, Viena y París, de los cautelosos sindicatos de bonos y los desesperados contribuyentes piamonteses y el condenado erario austriaco
y los trigales llenos de muertos a las afueras de la localidad de Solferino en una tarde de verano de 1859. Si esta historia le ha resultado interesante, el próximo vídeo le sorprenderá. Haga clic aquí ahora para verlo.